Los pueblos sedientos de justicia, a través de los tiempos, siempre hemos escogido cantores, portavoces y representantes, buscando que la justicia gobierne los pueblos, pues estos son la base del futuro de la humanidad. Y a nadie más que a nosotros y a vosotros nos corresponde construir las leyes que regirán el porvenir de las generaciones del futuro. Venerable Maestro Samael Joad Bator Weor, muy buen día, buen dinero y gran salud, y que las bendiciones del Altísimo sean para todos los seres que nos oyen y nos ven en la redondez de esta bella esfera y aún fuera de ella. Gratísimas infinitas al Supremo Hacedor por enviarnos sus mensajeros, sus enviados, a traernos esta hermosa doctrina y a mostrarnos el camino que de vuelta conduce a él. Para ellos, nuestros salvadores, un respetuoso y amoroso saludo a nuestro Padre, el Maestre de Maestros, el Venerable Maestro Ha Kelium Zeus Induceus, a nuestro Padre y Comandante, el Venerable Maestro Samael Joad Bator Weor, a nuestra Divina Madre Afrodita Raab, y a nuestra Madre Tránsito en el lugar del cosmos donde se encuentren, de igual forma a toda la familia real. Gratísimas por su compañía en este vuestro probose prohibido olvidar y callar, prohibido olvidarnos de su inefable paso, dándonos luz y levantándonos cual Lázaro de la muerte en que nos encontrábamos. Prohibido olvidar su esfuerzo y su lucha por abrirnos las puertas de los soles y hacernos limpios ante Dios. Prohibido olvidar que han sacrificado todo, hasta su familia, por esta causa y este sendero. Nos encuentras en la página Joven Taoísta, en la fuente virtual Sautelis, y en pocos días nos encuentras en las páginas de YouTube. Continuamos hoy en esta segunda entrega de este especial histórico doctrinario con la venerable maestra Anana, Mahatma Anana, Dragón Anana, Demonio Anana y Demonio Ana. Uno de los seres que tuvo el mayor dharma de poder estar al lado de los maestros, como cuidadora de las hijas, intérprete, escriba y lectora de los escritos del venerable maestro Ha Kelium Zeus Induceus, y que día a día logró presenciar su inefable grandeza. Venerable maestra, la regente de las piñas o el cuerpo físico de las sacras ananáceas, un muy buen día, buen dinero y gran salud. Gratísimas por acompañarnos, Nueva Inti, y llevarnos en las alas del tiempo. Buen día, venerable Uski, gratísimas por la oportunidad, y primera Inti, gratísimas a los venerables maestros Kelium Zeus, el venerable maestro Samael Joad Bator y la madre Afrodita, porque sin ellos no fuera posible la presencia de Dios sobre la esfera en la enseñanza taoísta. Ellos fueron los gestores, los organizadores, los precursores de esta sagrada enseñanza, y a ellos debemos todo lo aprendido, todo lo vivido, y de eso se trata también este probós que su merced está llevando a efecto, para que no se nos pierda la memoria histórica, el conocimiento de quienes fueron los que pusieron la piedra, las bases doctrinarias de esta sagrada enseñanza taoísta, y que sabemos bien que fueron los venerables maestros Kelium Zeus, el maestro Samael Joad Bator Weor y la venerable madre Afrodita, con los Hermagdus y Hermagdas del maestro Samael, la sagrada familia así conocida por la gran mayoría de los taoístas del mundo, la familia del maestro Kelium Zeus y la maestra Afrodita, que son 8 en total, 6 hijos y los 2 padres de esta familia, que vinieron
enseñar, a entregar luz y sabiduría a los moradores de la tierra. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. Venerable maestra Nana, dragona Nana, Mahatma Nana, demonio Nana o piña, como le decíamos por cariño. Maestra, gratísima a su merced por acompañarnos en este hermoso viaje histórico doctrinal, por allá en los albores de esta hermosa doctrina, en el kilómetro 8, el Templo Guane, kilómetro 8 vía Bucaramanga a Cúcuta, Colombia, Suramérica. Maestra, volvemos nuevamente al kilómetro 8. Cuéntenos un poquito de todo, de cómo se desarrollaba en ese lugar, ya por decir era un monasterio chiquito. ¿Cómo era todo, maestra? Que la gente que llegaba, ya creo que habían más de 30 personas de pronto. ¿Cómo era, maestra, por favor? Sí, Mahatma Uski, había más o más unas 28 o 30 criaturas habitando la casa del kilómetro 8, entre ellos se contaba la familia del maestro. Bueno, en los días que llegué a esa casa, la labor era pues como tan natural, tan sencilla. El maestro en lo que más se ocupaba durante los días de lunes a viernes era en la tencel de colmenas, laborando con respecto a todo lo que tiene que ver con apidología o la apicultura en ese tiempo. El maestro Joab estudiando en la academia militar, el maestro Abner, el maestro Adriel y la maestra Diana, ellos asistían a una escuelita en Bucaramanga. El señor que pasaba recogiéndolos a ellos era don Cupertino. El señor tenía un carrito y él tenía un contrato con el maestro para que él llevara a los muchachos hasta la escuela, y todos los tres chicos y el maestro Samael se iban a Bucaramanga en el carrito de don Cupertino. La maestra Afrodita quedaba en la casa dirigiendo las labores de la casa o ayudándole al maestro en la cuestión de las abejas. Había en los pasillos había sacos con frascos, con botellas que servían para el envasado de la miel. Esos frascos eran lavados y debidamente y revisados por el maestro, el frasco y la tapa, la botella y la tapa, que estuvieran impecables, limpios para el envasado. Había también una venta, una tienda ahí afuera a la orilla de la carretera. Había una mesa que tenía productos. Había miel con polen, había botellas de miel, había miel con todo y panal, había copitas de miel y también había queso, un queso de cabra que se vendía por porciones y con la copita de miel. Y siempre había como era una carretera bastante transitada, había afluencia de gente comprando, paraban ahí, era como un parador y la gente llegaba y compraba su copita de miel y su porcel de queso y comían ahí. Había una mesita afuera con 4 sillas, la gente se sentaba ahí y ahí consumían esos productos. Al lado derecho, ya uno estando dentro de la casa, ¿no? Al lado derecho un kiosco, al lado izquierdo otro kiosco, rodeado de plantitas de jardín, porque la maestra Afrodita siempre tuvo en cuenta eso del embellecimiento de la casa. Y dentro de
los asientos en esos kioscos eran colmenas. La piquera de la colmena pues daba hacia afuera. Y ahí el maestro atendía también la gente, más que todos los días sábados y domingos. Pero cuando empezó a llegar delegaceles, Principal Inti de acá del Ecuador, iban gentes, el maestro atendía asuntos personales y todo ahí en esos kioscos, atendía el gente. Y los días sábados y domingos atendían al público en general, y era una afluencia de gente pero impresionante, eran filas y filas, y llegaba gente no solo de Bucaramanga, llegaba gente de muchos otros lugares, llegaban a que el maestro los atendiera. Es decir, gente de fuera de Colombia, maestro. Claro, pues cuando yo llegué ya hacía más de un heliocrón que el maestro estaba haciendo ya su labor evangelística ya más entregada al mundo, y por ende ya la fama de que ahí se curaba gente ya se había extendido. Entonces no era solo gente de los alrededores, ni gente que viniera solo de la ciudad o gente que bajara de Pamplona, sino que ya también venía gente de otras ciudades más distantes, y entre esas gentes venían gentes que no eran nacionales. Y entre esos también se puede contar la gente que iba del Ecuador, porque había una afluencia bastante notoria, bastante citoria de gente que iba únicamente a hacerse curar, a hacerse sanar. La verdad es que la gran mayoría de gente que iba no era taoísta, eso sí hay que dejarlo claro. No era gente taoísta, era gente común, era gente del mundo, pero es gente que dio testicierto que fueron curados, porque muchas de esas gentes, o sea, los maestros atendían, el maestro Kelium Zeus en un kiosco, el maestro Samael en otro, y era entra y salga gente, y había gente que le decía, por ejemplo, pero maestro, yo no tengo con qué comprar la receta, y el maestro lo mandaba que hiciera, por ejemplo, haga 33 trozos el papelito de donde está escrita la fórcura, y cocine cada día un trocito y se lo toma. Y ya. Y con eso la gente se curaba, porque pasados los 30 días iban, cualquier enfermedad que tuviera, y llegaban. Maestro, gracias, me he curado, usted sí sabe. Y para la mayoría de gente él era como un brujo, porque así le llaman a la gente que cura con plantas. El maestro Samael, en cambio, también hacía sus milagros así. El maestro Samael, en una de las tantas atenceles que hizo, atendió a un señor que estaba con unas muletas, y el hombre estaba impaciente porque él quería que lo atendieran rápido, que no, y también veía que era un muchacho, ¿cómo este muchacho va a poder hacer algo por mí? Él andando en muletas porque tenía sus problemas en las piernas, y entonces la duda y el disgusto de que no lo atendían rápido, y entonces empezó a murmurar, a reclamar que no lo atendían. Entonces el maestro Samael le dijo, coja tus muletas y salga, y el hombre cogió las muletas casi que metidas debajo del brazo y salió, y cuando estaba afuera fue que se dio cuenta que él no utilizó las muletas para salir. Entonces se devolvió, milagro, estoy curado, a agradecer porque le había hecho el maestro Samael, en ese tiempo era el maestro Joab, esa sanacel, y así como ese muchos otros, que hay otros de los que habitaron en el kilómetro 8 que también pueden dar testicierto de eso, que los maestros sanaban y curaban a la gente no con el interés lucrativo, sino porque era el mocierto, era
era la expansel de la doctrina y demostrando que ellos tenían o que en ellos había poder de Dios. Entonces no era por dinero, era por ayudar y curar a la gente, curar las almas. La ciudad de Bucaramanga fue una ciudad que tuvo demasiado privilegio, porque muchos de los habitantes de Bucaramanga fueron curados por los maestros. Y esa misma gente, una gran mayoría, una gran porcel de esa gente era la que asistía después a las conferencias, porque a medida que se les iba atendiendo, los altargados o encargados de venderle las plantas los invitaban a las conferencias, y en la tarde el maestro Samael, el maestro Kelium daban conferencias. Entonces esa misma gente asistía y oía, y ya se les empezaba a hablar, ya era la doctrina taoísta, el mensaje doctrinario que los maestros habían venido a traer. De eso se hablaba y la gente captaba y oía, y esos traían más, de tal manera que la casa los fines de semana era llena de gente. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. Es decir, el maestro Kelium Zeus ya pasa a ser una figura pública en la ciudad de Bucaramanga y alrededores. Claro, el maestro ya pasó a ser muy conocido en la ciudad de Bucaramanga. De hecho, cuando el maestro bajaba a la ciudad, no faltaba quien no lo reconociera, y había en el maestro algo que impresionaba a la gente, y era que yo lo cité, y por eso estoy dando ese testicierto de esto, y es que el maestro, cuando iba, por ejemplo, a arreglar el carro, al taller donde el maestro llegara, en el trayecto del camino, todo el mundo se volteaba a mirarlo, porque es que el maestro emanaba una fuerza, como una energía que hacía que la gente se volteara a mirarlo, que impactara, y más el maestro que se había dejado la barba y el cabello largo, y a veces el maestro iba con su cabello suelto, y que la presencia del maestro siempre captaba la atención de hombres, mujeres, de todas las edades. No era solamente que lo miraban de pronto las mujeres, o que de pronto solo lo miraran los hombres, sino que era algo que atraía las miradas de la gente. Entonces, en una de esas idas del maestro, que fueron muchísimas, pues, porque él tenía sus carritos por arreglar, había algo que ir a comprar, había compras que ir a hacer con respecto al mercado en la casa, porque ya la afluencia de gente hizo que se fuera incrementando el mercado para la preparación de aliciertos para la gente. En una ocasión, en un viaje de esos, estaba el maestro parqueado el carro en un semáforo, y entonces al otro lado, en un extremo estaba el maestro, en el otro extremo, un carro al lado, se paró un carro que llevaba puras monjitas, y entonces las monjas eran mirando solo al frente. Serias. Sí, serias, no miraban ni a derecha ni a izquierda, y entonces el maestro dijo: voy a hacer que me miren. Entonces el maestro hizo que movía el carro un poquito y se inclinó a mirar como un imán. Todas las monjas lo miraron. Entonces el maestro dijo: me miraron, ya con eso se salvan. Y siguió el maestro en su carro. También cuando el maestro iba por ejemplo, al mercado, le salía la cantidad de gente, vendedores: mire, don Gustavo, aquí le tengo. O sea, ya el maestro era conocido en la plaza de mercado, y el maestro tenía un puntito donde él mandaba a preparar jugo, le calentaban almojábanas,
le hacían su arepita con queso, y los que íbamos éramos invitados a comer con el maestro el desayuno, y claro que el maestro pagaba. Ya la señora ya sabía cuándo el maestro iba y ya lo esperaba con su arepita con queso, con sus almojábanas, y el maestro compartía con la gente, saludaba a la gente del mercado. No era que de pronto por ser el maestro no miraba al común de la gente. Con esa gente era que el maestro hablaba y se saludaba con vendedores, con los bulteros, o sea, era como algo tan familiar en él que lo hacía ver tan humano, tan sencillo y a la vez tan grande, tan sublime, ser un personaje así tan entregado al mundo y tan común para muchos. Esa era la vida del maestro allá, y el maestro entonces tenía un detalle. Él compraba una fundita de almojábana y un queso que envuelven en hoja de musáceo, que se le llaman queso de hoja. El maestro compraba un queso y una fundita de almojábanas para llevarle a la gente que estaba, a los de la casa, a los empleados. Detallito. Un detalle para cada uno. O sea, eso era como algo tan bonito, y a uno le parecía como tan natural, y de pronto algunos llegarían a pensar, no, pues que es que le toca hacerlo. Pero no, o sea, era un detalle que se agradecía mucho, ese detalle que tenía el maestro. Y lo mismo hacía la maestra Afrodita. Ella salía a Bucaramanga y ella no venía vacía. Ella venía con un detalle para cada una. Sobre todo ella se identificaba más con las Evas, aunque a los varones también. Por ejemplo, a los varones pues ella les ofrendaba una toalla, calcetines, camisetas. Ella iba y compraba y traía esos detalles para los monjes que vivíamos ahí, que estábamos empleados en la casa. O sea, éramos todos como una familia. Cuando el maestro iba a comer, todos, era a la misma hora el alicierto para todos. A veces el maestro comía en el comedor que estaba contiguo a la cocina, una mesa grande, que ya el maestro Samael ha contado de dónde salió esa mesa y contó la historia de la mesa. Y el maestro a veces comía ahí. Ese mismo punto era para el etiquetado de las botellas de miel, era para el peso de las plantas. O sea que la casa, como no era tan grande, pero de todas maneras había espacio para todas esas actividades, y la convivencia era bonita, era muy familiar. A veces el maestro comía en la cocina, ahí con todos, unos parados, otros sentados, otros se sentaban afuerita en el corredorcito, pero éramos una familia. Estábamos comiendo con el papá, con el jefe de la casa, con el guía. Entonces era una convivencia bastante armónica y bastante familiar. No había espacio como para decir el maestro va a comer aparte y la comida que el maestro va a comer es diferente. Él comía de lo mismo, nosotros comíamos de lo mismo que comía el maestro. Una sola comida para todos. Una sola comida para todos. Y el maestro ausiertó. Había un camión que venía del kilómetro 20, kilómetro 24, un camión que bajaba hacia Bucaramanga con papas, cebollas, verduras, y llevaba cantinas de leche. Y a ese señor de ese camión el maestro le compraba la leche y la leche para preparar los jugos de todos. O sea, era algo, lo que había en la casa era de todos y era para todos. Y la convivencia era muy armónica, todos con todos, y el maestro empezó a disciplinarnos, empezó a indicarnos que
todas las noches, y eso se puso por ley y costumbre, todos debíamos lavarnos los pies antes de reposar, y teníamos que pararnos en las magdus. Eso empezó obligatorio, y que ambos, Abas y Evas. Abas y Evas había que pararse en las magdus. Eso fue como una ley que puso el maestro, y ahí los empezó a enseñar, a indicar el cambio de ropa diario, porque el maestro tenía pocas prendas de vestir, pocos cambios de ropa, pero él todos los días se cambiaba de ropa y de zapatos, al igual que la maestra Afrodita. El maestro Samael tenía 2 uniformes, un día se ponía uno, al otro día se ponía otro. Como en el kilómetro 8 hacía frío, y por lo general siempre estaba nubladito, a veces lloviznaba, había plancha, y entonces el uniforme del maestro Samael, si no se alcanzaba a secar, se le secaba con la plancha, pero él todos los días se ponía un uniforme limpio. Lo mismo era el uniforme de Abner, el de Adriel y el de la maestra Diana. Tenían siempre 2 uniformes para cambiarlos a diario. A veces jugábamos, o en las noches cuando ya estaba, que era temprano y había tiempo, ya no era la hora todavía de irse a reposar. El maestro nos invitaba a ver algún videoacción, algún programa que estuvieran dando en la televisión, y todos ahí en la salita que de la habitación del maestro, en esa misma pieza donde estaba el televisor, estaba el camarote del maestro Samael, la camita de la maestra Diana, y un cajón donde reposaba la maestra Ada, como una cunita, como un cajoncito bien bonito, que ahí reposaba la maestra Ada. Estaba la camita de la maestra Diana, y reposaba, ahí entrábamos a mirar algún programa que a veces presentaran en la televisión, algún programa que fuera bueno, o las noticias, para enterarnos de lo que pasaba en el mundo. Y nos invitaba al maestro, o sea, como una familia. Y a veces, cuando yo digo jugábamos, es porque a veces el maestro decía: ¿quieren ver algo? Vengan acá. Entonces nos reuníamos todos y el maestro decía: apaguen la luz. Entonces se apagaba la luz y el maestro extendía el brazo izquierdo, por ejemplo, y se lo empezaba a frotar durísimo al maestro, duro se frotaba el brazo. Entonces el maestro, al frotarse el brazo, empezaban a salir primero chispas y después como un halo de luz azul, y el maestro seguía frotándose y esa luz seguía creciendo y iluminaba el lugar, la estancia donde estábamos. Y entonces todos: ¡ay, maestro, cómo hace eso! Maestro, qué bonito, y yo también quiero hacer, y algunos empezaban a frotarse y no salía nada. Entonces el maestro decía que eso era por la mutación o mutacel de la energía, y que cuando se mutaba la energía al 100% se producía algo que se llama el Psi-12, y que ese Psi-12 era el que hacía que el campo magnético y el campo energético brillaran de la forma como brillaba esa luz en el brazo del maestro, y que eso era en todo el cuerpo de él, que él lo hizo en el brazo para que viéramos. La maestra Afrodita también hacía su demostracel, y ella se frotaba, por ejemplo, en la pierna, y salían muchas chispas y un halo de luz, y también iluminaba. Entonces la maestra Afrodita decía que esa era la energía de ella, pues. Cuando eso todavía ella era la señora Humaira. La maestra Eldad hacía demostraciones claras de clarividencia,
ella a veces pedía, por ejemplo, como era una niña, ella a veces pedía pan y todo estaba tapado. Entonces le preguntaban a ella, ¿dónde está el pan? Y señalaba con su dedito al pote donde se guardaba el pan. Le sacaban su pancito y a veces el pan lo ponían en otro lado para ver si era cierto, pues, porque se podía llegar a pensar que ella ya sabía que ahí se guarda el pan. No, lo ponían el pan en otro lado y entonces la llevaba. Por ejemplo, la niñera en ese tiempo, cuando yo llegué al kilómetro 8, claro que yo a los meses ya empecé a cuidarlas, entonces ella decía pan, pan, pan. Entonces, ¿y dónde está el pan? Y ella se quedaba mirando todos los potes y señalaba precisamente el pote que tenía el pan. Entonces eran demostraciones de que siendo como personas eran diferentes. Había algo en ellos que los hacía diferentes a los demás. La maestra Diana, la maestra Ada, ellas se lo quedaban mirando fijamente a uno, que era una mirada como que muy escudriñadora, y ellas no decían nada, simplemente miraban. Pero era una mirada que le daba a entender a uno que sí, estoy viendo lo que estás haciendo. Y los demonios también. Claro, porque ellos estaban rodeados, ¿no?, de toda la gente del mundo. Nosotros éramos comunes y corrientes. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. ¿Cómo se da inicio ya a la vida litúrgica, maestra? Bueno, en el correr de los meses que ya yo llevaba en la casa del kilómetro 8, el maestro empezó durante varios días, todos los días había que madrugar, y hacer ejercicio. Ya se nos había enseñado que debíamos orar al acostar, antes de acostarnos, y orar antes de levantarnos. Ya el maestro nos había indicado eso. Y el maestro a veces, durante varios días el maestro salía al patio, se ubicaba en una esquinita, y mientras la gente hacía ejercicios, el maestro cantaba lines y leía la Biblia. Él cantaba lines y leía la Biblia. De ahí empezamos como a acercarnos, a oír al maestro leer la Biblia y a oírlo cantar. El maestro sacaba un himnario que él tenía, era un himnario adventista, y él, de ese himnario, él leía y cantaba los lines, y tenía su Biblia y leía ahí. Entonces el maestro, por ejemplo, cantaba un lin y leía la Biblia, y cantaba otro lin, leía la Biblia, y así lo hacía como durante una media hora, unos 35 minutos. Eso empezó a hacer el maestro, que de lo que yo recuerdo y vi, o sea, no estaba establecido, no se hacía un sacrofonesón, pero de ahí nacen los sacrofonesones, porque ya entonces, como ya se le juntaba gente, ya todos estábamos pendientes de eso, entonces ya se empezó haciendo una oracel, se cantaba lines, el maestro vocalizaba, y de ahí empieza como a surgir los sacrofonesones. En ese tiempo ya había sido develado como maestro el maestro Gaío. El nacimiento del maestro Gaío fue un boom, porque los maestros hablaban
cuando daban las conferencias, ellos en las explicaciones que daban, era con base en digamos, tomando de la enseñanza gnóstica, el traalto que hacían o el trabajo que hacían los gnósticos en el proceso de los defectos, en la transformación de defectos, y daban la explicación los maestros que del avance que tenía, porque la doctrina gnóstica, la doctrina taoísta, según explicaban los maestros, era la continuidad de la enseñanza gnóstica, pero en otro nivel, ya un nivel más avanzado. Y eso era lo que los gnósticos no aceptaban, porque ellos se basaban en lo que le oyeron hablar y decir al maestro Samael Aun Weor, y para ellos no había cambio, ellos seguían en lo mismo. Entonces el maestro decía que la esfera entraba en otra vibracel, y que lo que había enseñado el maestro Samael Aun Weor era para el tiempo en el que él lo enseñó, que ya la doctrina taoísta continuaba con la misma línea, pero más avanzada, a un nivel más superior. Y entonces el maestro hablaba de los iniciados, de cómo era que se encarnaba un maestro, a tal grado que parecía imposible, porque había que elaborar mucho en lo que en ese tiempo hablaban, en la fragua de Vulcano, en el arcano AZF, que había que hacer avances en eso, que por eso los gnósticos fueron, sí, el maestro Samael había develado maestros, pero que habían muchísimos gnósticos que no lograron nada de eso. El maestro Gaío, entonces, cuando es develado, eso fue algo que impresionó a muchos de los que fueron gnósticos, y entonces se abrió la posibilidad de que todos podían levantar su maestro interno. Esa fue la base, el camigdu, la puerta para que la mayoría de gente tuviera la esperanza de conectarse con su real ser. Eso así es lo que se entendía, o lo que yo alcanzaba a entender, porque yo no tuve conocimiento de enseñanzas gnósticas. Yo llegué al kilómetro 8, yo iba de la costa, yo iba de llevar una vida común y corriente, comer lo que come cualquiera. Yo cuando llegué, me empecé a ser vegetariana cuando llegué al kilómetro 8, porque yo llegué fue buscando saber de chileno, porque ya tenía tiempo que no se sabía de ella. Mi mamá no sabía de ella y me mandó a buscar, y resulta que yo también me quedé. Los que procuran por Dios vivir, y tú, y yo, y tú, y yo. Maestra Nana, ¿cómo fue el nacicierto de la venerable maestra Afrodita, nuestra madre? Bueno, ya la maestra Afrodita fue algo que como que se había anunciado para todos, en lo interno, porque hubo mucha gente de los habitantes de la casa que nos soñamos con un suceso con la maestra Afrodita, pero nos levantamos al otro día y no sabíamos qué era, qué pasaba. Solamente vimos que el maestro empezó a hacer sentadillas el maestro estaba ubicado como en la salida de la pieza donde reposaban. Es que había una puerta de entrada, una puerta de salida hacia el patio. Entonces el maestro estaba ubicado por el lado de la puerta de salida que daba al patio. El maestro estaba haciendo sentadillas, verbalizaba lo que el maestro estaba haciendo, era el maestro Taskuch, y el maestro Taskuch estaba ayudando como a la contabilidad de las sentadillas, y el maestro hacía sentadillas y lloraba. Mientras tanto, las actividades en la casa seguían común y corriente. Los de la cocina en la cocina, los de lavar envases lavando envases, los del aseo en el aseo. La maestra Afrodita
ese día puso un especial interés, un especial empeño en el arreglo físico de ella, porque ella siempre se arreglaba, se ponía bonita, y cuando ella se arreglaba así bonita, ella siempre se le presentaba al maestro, y el maestro le elogiaba el arreglo, qué bonita que se ve, que le elogiaba el atuendo, la elogiaba a ella, y se veía el maestro enamorado de la maestra Afrodita. Y ese día la maestra Afrodita puso especial interés en su atuendo, en arreglarse. Recuerdo que ese día parece que el maestro Samael llegó temprano, el maestro Joab llegó temprano de la academia, no coordino bien esa situación, pero el maestro ya había hecho 3.333 sentadillas, y frente al maestro había un charquito de lágrimas y sudor, porque el maestro lloraba y sudaba, y había como un charquito. El maestro, mientras hacía las sentadillas, iba profetizando cosas que iban a pasar en el futuro. Y en un cierto de esos el maestro llama y Afrodita, y sale la señora Omaira, y el maestro nos muestra que ella es la maestra Afrodita, y en Celebracela, las de Nicierto de la maestra Afrodita, porque pues lo que se diga de ella es como contar por trozos, y la doctrina del nacicierto de la maestra Afrodita pues está en las grabaceles de la doctrina en la que quedó plasmada ahí, que quedó grabada. El maestro en agradecimiento de eso nos da una bendición a todos, a cada uno de los que habitábamos en la casa, principalmente a la familia del maestro. A la primera que le puso eso fue a la maestra Afrodita, que el maestro mojaba el dedo en donde el dedo índice de la mano derecha, él lo mojaba en el charquito que había de lágrimas y sudor, y le dibujaba a cada uno en la garganta la letra E, y le decía: fluye el verbo de oro. A cada uno le fue haciendo, le fue dando ese poder, ese don. Eso fue lo más especial que hubo, aparte del nacicierto y la develación de la maestra Afrodita, la entrega de ese don a cada uno, incluyendo la familia de él, haciéndole la letra E en la garganta a todos. Fluye el verbo de oro. Ahí ya se arma la fiesta, porque el maestro Gaío empieza a la celebración del nacicierto de la maestra Afrodita, y ya pues un segundo maestro más que nace para ayudar a la expansión de la doctrina. Entonces eran acontecimientos que lo ponían a uno a mirar que dónde era que estaba. Pues no estaba con gente común, era gente que tenía algo de Dios y que mostraba que lo tenía. Los que procuran por Dios vivir, y tú, y yo, y tú, y yo. Qué hermosa historia, maestra. Cuéntenos algo del maestro Joab de aquellos días. Bueno, mire, el maestro, cuando yo conocí al maestro Joab, él era de pocas palabras. O sea, él más que todo cuando cuando lo ponían a dar conferencias, ahí era que más se le oía hablar, pero porque estaba dando conferencias y siempre era como una voz muy enfática. Era un personaje
al que no se le podía hacer una broma, digamos, juegos con él, porque era un muchacho muy serio, aunque él a veces se reía, no es que fuera mal geniado, sino que él cuidaba mucho su palabra. Y de hecho el maestro lo puso muchas veces de ejemplo a algunos monjes, a algunos trabajadores de ahí, que hablaban demasiado mientras trabajaban, mientras hacían una labor, mientras hacían otra, y a veces hablaban necedades, cosas sin servicio ni sin beneficio. Y él le decía, miren a Joab, él es un varón que no desperdicia palabra, él es un varón que habla solo lo menester. De hecho, yo me encontré un escrito es una autodescripción que hace el maestro Joab de él mismo. No dice la edad, no dice que es él, pero es su letra, y yo me lo encontré botado, este documento, este papel, lo encontré así, tirado en la sala, en la casa del kilómetro 8. También me encontré una fotografía de él, como Joab, tendría por ahí que unos 15 años, 16, aunque yo lo conocí cuando él ya había cumplido los 16. Y el papel, cuando yo me lo encontré, pues estaba botadito, y dice así el papel, cada renglón de este papel tiene un asterisco, y dice: mido 1,75 centímetros, tengo ojos marrones claros, soy cobrizo, pestañas churcas, orejas suficientes para oír bien, pelo liso y negro, tengo algo, está entre comillas, algo de barba, tengo nariz aguileña, me gusta hablar en público, me gusta arreglar todos los problemas, me encanta defender y hablar la verdad, esté en mi favor o en mi contra, no conozco pregunta incontestable, me gusta hacer ejercicio. Y hay una serie de puntos suspensivos, una flecha que indica que hay que girar el papel, y siguen los puntos suspensivos, etcétera, 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 y hay una flecha, y cuando termina la flecha dice: oh, disculpe, porque se acabó el papel. Entonces esto me lo encontré y lo guardé como recuerdo para mí. Pues aquí está la descripción de cómo era el maestro Joab. Ya en actividades, lo que eran las conferencias de los sábados y de los domingos, el maestro Samael tenía un grupo, o él tenía una labor. Él enseñaba técnicas de clarividencia, él daba clases de clarividencia a los niños y jóvenes que llegaban a la casa del kilómetro 8. No eran solo los de Bucaramanga, porque cuando ya se hizo el curso de artes marciales empezó a llegar gente de Bogotá, gente de Cali, y gente del Ecuador, gente de muchos otros lugares, gente de Medellín. Entonces el maestro ya tenía un grupo grande de niños, y él a veces los reunía en el patio de la casa del kilómetro 8 y les enseñaba, a veces en el tatamis, que fue hecho para efectos del curso de artes marciales que dio el maestro. Y en esas prácticas de clarividencia, el maestro Samael, el maestro Joab, ahí enseñaba el maestro Joab, los hacía ver cosas, porque a todos los ponía a ver cosas. Por ejemplo, una de las prácticas que yo vi que el maestro puso a hacer
él se paraba frente al grupo eran unos 25, 30 niños, entre niños y jóvenes, y él se paraba enfrente de ellos y les decía, mírenme fijamente, no parpadeen. Entonces ellos se lo quedaban mirando y de repente él se movía de donde estaba parado, y entonces él les preguntaba, ¿qué vieron? Y todos decían, yo vi una luz, yo vi que se corrió, yo vi que se quedó ahí pero que empezó a brillar. O sea, todos los niños veían cosas, él los hacía ver y los hacía hacer, también les enseñaba los pranayamas para hidrogenizar, para oxigenar el cuerpo y que ellos pudieran relajarse y poder ver más cosas. Y hacía prácticas con ellos mismos, traía una hojita y ponía que miraran la hoja hasta que se hiciera transparente la hoja, por ejemplo, o una ramita, o sea, utilizaba lo que había a la mano, no era que él traía algún aparato y se los ponía, ¿no? Era así sencillo, cosas caseras. Así de sencillo era el maestro Joab. Y él, aunque hablaba poco, a veces también hacía una que otra bromita con los jóvenes que andaban con él, y también jugaba con el maestro Abner. Y cuando tenía sus ratos libres, él jugaba con unos carritos. Él decía que él tenía carritos desde cuando él estaba pequeñito, que le regalaban o le ofrendaban un carrito y él lo guardaba. Él nunca destrozó un juguete, según dijo él mismo, porque él a mí me mostró, él se había hecho como un estante en la pared y había tablitas puestas en la pared y ahí él tenía sus carritos. Y él bajaba los carritos de ahí y jugaba con sus carritos a andar por todos los espacios que hubiera en la habitación o en el patio, y volvía él otra vez y guardaba sus carritos. Y él no los dejaba coger de otros niños para que no se los dañaran. Y creo que el maestro Samael todavía conserva todos esos carritos, todos esos juguetes. Esos eran los juguetes de él. Cuando él tenía un ratito libre, que podía ser en cualquier día en el correr de la semana, porque el sábado y el domingo no tenía tiempo libre, porque estaba sanando gente y dando y enseñando doctrina en conferencias. De ahí también íbamos hasta Bucaramanga, que ya habían ubicado un lugar donde el maestro fuera a dar conferencias. El maestro Joab también, durante el curso de artes marciales, él tenía su espacio para enseñar técnicas de artes marciales. O sea, siempre él estuvo muy integrado, muy mezclado con lo que el maestro hacía, y el maestro lo ubicaba, él le ponía responsabilidades. A veces el maestro salía, por ejemplo, en la época de vacaciones, el maestro a veces salía a Bucaramanga a hacer arreglar el carro, por ejemplo, y a veces la maestra Afrodita quería ir con el maestro porque ella de pronto quería comprar algo. Entonces el maestro Joab quedaba al cargo de la casa y manejaba bien la situación, le obedecía los que quedaban ahí en la casa. De ahí es que cuentan que el maestro Samael a veces, como cerraban la casa y él no estaba, y él regresaba. Cuando él regresaba del colegio, de la academia, a veces el maestro no estaba, había salido a Bucaramanga o había salido a Los Colmenares, y entonces no había llave, pero él menecía entrar y cambiarse, y él entonces pasaba por la puerta sin abrirla, se cambiaba y salía. Y me acuerdo que una vez, es que parece increíble, una vez él hizo eso y ya era como tan natural
que Amparo se puso brava porque ella le lavaba la ropa, y entonces él entró por la puerta sin abrir la puerta, entró y se cambió y dejó el uniforme adentro. Y Amparo decía, pero ¿por qué no sacó el uniforme para lavárselo? Porque hasta que venga el maestro. Entonces él decía, ya tocó esperar. Ya era algo común. Sí, ya era algo común que él hiciera eso, y no era que él, vengan miren. El que lo logró ver. Pero así era el maestro Joab. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. Maestra Nana, ahí en el kilómetro 8 acontece algo muy importante para el pueblo de Dios. Es que el maestro Joab encarna la energía del venerable maestro Samael Aún Beor, aquel que había profetizado que volvería en un cuerpo joven y que viviría en una montaña. Su merced de pronto estuvo por ahí en esas épocas. Bueno, con respecto a lo que se profetizaba, a lo que pasaba con los gnósticos, yo no fui gnóstica, yo no tenía conocimiento ni siquiera de que existía algo llamado gnosis. Yo no sabía en absoluto nada, pero sí oía que entre los gnósticos se rumoraba eso, por lo menos los gnósticos que llegaban al kilómetro 8 a oír hablar a Helium Zeus y a Joab. Ellos hablaban de que el maestro Samael Aún Beor había escrito en algunos de sus libros, o había hablado de forma verbal esas profecías, que él vendría en un cuerpo joven y que habitaría en una montaña. Y un día de esos, más exactamente el día 3 de marzo del año 1998, ese día por la tarde empezaron a hablar, el maestro a hablar con los gnósticos que se encontraban ahí en la casa del kilómetro 8, a saber los más sobresalientes, el maestro Eliseus, el maestro Ewis Baal, estaba también Don Dagón, Gnósticos por lo general. Gnósticos. También estaba Pío Penchó. Eran gnósticos que tenían su recorrido ya de años siguiendo las enseñanzas del maestro Samael Aún Beor, y el maestro empezó a hablar del maestro Samael Aún Beor, y hablaron de esa profecía, y el maestro dijo, y hoy se cumple, porque aquí está Samael. Les presentó a Samael, que estaba en el cuerpo del maestro Joab. Yo no hablo más de eso así, porque o sea, yo no tenía, si yo hubiese sido de pronto gnóstica, hubiese entendido un poco más la situación, pero los gnósticos se alegraron, todo fue una fiesta, todo fue una alegría inmensa, y muchos festejaban el advenimiento del maestro Samael en el cuerpo del maestro Joab. Eso fue como desde las 12:50 de la madrugada, porque siguieron hablando, o sea, fue durante toda la noche que hablaron del maestro Samael, y de que llegaba un cuerpo joven, hablaron del proceso de la momia, y bueno, un montón de cosas que yo la verdad no entendía en ese concierto, hasta ahora que ya se ha hablado bastante, y que el maestro Samael demostró y dio pruebas de que sí era en ese cuerpo, sí había entrado Samael
porque muchos gnósticos le preguntaron. Pero entonces, de las 2:50 de la madrugada hasta las 8 de la mañana se produjo ese adveniciento. O sea, eso fue una secuencia doctrinaria bastante extensa, en la que ya se cerró con el broche de oro del adveniciento del maestro Samael en el cuerpo del maestro Joab, el 3 de marzo de 1988. Y ya de ahí, ya entonces, ya el maestro después explicó que él había puesto, o sea, que Samael había entrado al cuerpo del maestro Joab, porque el maestro Joab era o es un juez de la ley, y que los jueces no tienen amor, en el sentido que ellos no pueden sentir compasión por el que están juzgando. El que está siendo juzgado por lo que ha hecho, y eso es lo que la ley tiene en cuenta. Y que al introducirlo ahí en ese cuerpo estaba haciendo que se fusionaran, digamos, un poco esas energías, y pudiera el maestro Joab sentir un poco de compasión por los habitantes de la esfera, porque la tierra en ese tiempo estaba en un juicio en el que iba a haber un cambio geológico que iba a acabar con prácticamente toda la humanidad. Entonces al poner ahí a Samael, estaba el maestro como haciendo como que el juez no diera la sentencia. Eso es lo que se entendía, lo que se entendió después, porque ya ahí era solo la alegría del mocierto, de que llegó Samael, que volvió y él habló, y la voz era diferente. Le había cambiado ya. Le cambió la voz, porque el maestro Joab hablaba, o sea, como un poco nasal, y la voz era como muy seca, muy tajante. Y ya cuando habló el maestro Samael, empezó a saludar al pueblo y a la congregación que había, y ya la voz era diferente, era un poco más suave, era más, se sentía que había alguien diferente en ese cuerpo. Una fusión de seres ya. Claro, ya y se sentía la diferencia. Entonces, por mucho que no hubiese tenido conocimiento de enseñanzas gnósticas, me di cuenta de eso. Y ya él empezó a ser un poco más dado al trato con la gente, porque él era muy parco, muy callado. Él era sí, no, era muy puntual en sus cosas. Entonces ya él empezó como a ser un poquito más dado a hablar con la gente, a reírse, a hacer bromitas, y ya se sentía que era como más de acá. Claro, entonces se entiende que el maestro Samael humanizó un poco más al maestro Joab, porque la verdad infundía mucho respeto, no había cómo hablarle, o imagínense cómo decirle una mentira a alguien así. No era que fuera bravo, es que era una persona que era una criatura, un ser que no admitía burla, porque él mismo decía que la palabra que se habla es una palabra que queda escrita, y eso lo tienen en cuenta los jueces de la ley. Entonces él por eso no hacía bromas ni se reía, porque ni se reía en el sentido de burlarse o festejar todo. Era más calmado, más tranquilo. Cuidaba mucho la palabra. Claro, el maestro Samael tenía una prudencia, y eso era lo que decía el maestro. Lo ponía de ejemplo muchísimas veces.
Y fue tanto el cambio que hubo cuando el maestro Samael entró al cuerpo del maestro Joab, y que era por la firmeza, y por la firmeza de Joab, por esa personalidad, por esa forma tan estricta de él ser, que me acuerdo que hablaban del juicio, que ya venía una catástrofe, que ya la tierra se aproximaba a un cambio geológico, que ya le quedaba poco tiempo. Entonces me acuerdo que estaban en la mesa del comedor, y ahí me acuerdo que estaba el maestro Eliseus, estaba Baal, estaba Pío Penchó, y habían otras personas más ahí. Había un papel encima de la mesa que la verdad yo no sé qué tenía escrito ese papel, pero era como una sentencia que había, que al parecer el maestro Joab, el maestro hablaba de la misericordia, de las negociaciones que él estaba haciendo con las leyes del cosmos, para que la tierra le dieran más tiempo. Por la presencia de ellos, la tierra tuviera más tiempo. Pero el maestro Joab no quería. Él decía, la ley debe cumplirse. La tierra ya ha subido ya ha subido el clamor de los ángeles, ya no soportaban la maldad de los moradores de la tierra, con la misma tierra y con ellos mismos. Están condenados. Alcanzaba yo a oír que decía el maestro Joab, y que no había posibilidad. El maestro ahí hablaba como pidiendo posibilidad. Creo que ahí hablaban, era un diálogo entre jueces de la ley, era un juicio a la tierra. Entonces el maestro Joab decía, no hay más tiempo, no se dará más tiempo a la tierra, ya el tiempo se ha cumplido, y lo que está por venir vendrá, será hecho así. Entonces sobre el papel, creo que estaban escribiendo, era como el juicio a la tierra, sellando algo, y entonces el maestro Samael se pinchó un dedo, y con su sangre él iba a sellar ese juicio, esa sentencia a la tierra. Entonces el maestro se abalanza y coge el papel, y no permite que el maestro Samael selle con su sangre esa sentencia, y el maestro quema el papel y se echa las cenizas en la cabeza, y el maestro ahí le habla al maestro Joab, y que se entendió que ahí también estaba Anubis, el regente de los 42 jueces de la ley, que hablaba por el cuerpo del maestro Joab, y el maestro les suplica a ellos más tiempo, y que él pagaría, él pedía una prórroga, y que en esa prórroga él iba a luchar porque cambiara el pensamiento destructivo que tenía el hombre contra la tierra y contra él mismo hombre. Él pedía oportunidad para que la tierra no fuera destruida. Eso fue lo que yo vi y oí en ese tiempo ahí. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. Maestra Nana, estamos a finales de 1780. Ya hay una prórroga. 88. Hay una prórroga ya para esta humanidad. El maestro Eliseus es intermediario. Llega el maestro Samael en el cuerpo del maestro Joab, un enviado más, una luz, una luminaria a esta esfera. Satán, conociéndolo, no se queda quieto. ¿Qué sucede ahí, maestro? Bueno, en el correr del tiempo que el maestro tenía en la expansel doctrinaria, y como ya
había nacido el maestro Gaío, la maestra Afrodita, y la llegada del maestro Samael, o sea, eso provocó que se acrecentaran las persecuciones contra el maestro, los atentados, la búsqueda de derrumbar, de callarlos, porque estaban abriendo caminos, abriendo puertas para la liberación de almas. Entonces se empieza a acrecentar las persecuciones, los atentados. De los tantos atentados que hubo un atentado que la casa del kilómetro 8 fue prácticamente rodeada, porque desde la montaña del frente, desde una especie de parqueadero que había un poco más arriba, de la parte de abajo de la casa, porque la casa estaba como en una lomita, entonces había varios lugares que hacían la casa algo vulnerable, aunque la casa estaba rodeada con un cerco de cemento. Y la casa, las paredes eran bastante gruesas por causa del clima frío, las paredes eran bastante gruesas para que se conservara el calor dentro de la casa. Una noche ya como que, o sea, el maestro no era que él esperara que le avisaran, sino que él ya sabía que se avecinaba algo de peligro. Entonces el maestro nos ordenó a todos que nadie saliera, que nos mantuviéramos dentro de las paredes de la casa, o sea, dentro de la casa, y que nos cuidáramos mucho, porque había que estar a la expectativa, porque podían haber atentados. Es que a veces se oían disparos esporádicos, ¡pam!, caían contra la casa, y a veces pasaban carros y empezaban a disparar, y ráfagas de disparos. Entonces ya había esa tensión, aparte de que ya había más cantidad de gente en la casa, porque ya se empezaron a quedar, digamos, como que los primeros aspirantes a monjes, que ya era, por ejemplo, una familia como la familia del dragón del maestro Ormogodón y la Mahatma Caldefa, que ellos se fueron todos, se fue ellos como familia, que eran el esposo, la Mahatma Caldefa, los 3 hijos, y la Mahatma Kaladía, la Mahatma Kalolfa. O sea, ya era una familia grande, ya eran 6 o 7 personas que se agregaban más a la lista. Ya se quedó el maestro Luis Baal, ya se quedaron otros monjes, un Hermagdu de la maestra Laija Laiza. Ya había más gente, y entonces ya había, digamos que ya el espacio empezaba a ser un poco incómodo para que habitáramos ahí. Entonces, mientras tanto, el maestro estaba buscando ya otro lugar para movilizarnos de la zona del kilómetro 8, y también por las persecuciones. O sea, la casa estaba en un punto en el que podían hacer un ingreso y hacer daño, mas sin embargo, gratísimas a Dios, nunca ocurrió eso. Y una vez de esas empezaron a arriarle, como dicen, a arriarle bala a la casa, y el maestro nos mandó a todos que nos ubicáramos todos al suelo por proteger la vida, y que cerráramos puertas, y el maestro a cubrir, a proteger la casa, porque el atentado fue bastante fuerte. Entonces, así como llegaba luz, también se alzaban las tinieblas, porque ya los gnósticos estaban disgustados,
y ya había enemigos hasta en los estamentos de salud, porque como el maestro curó tanta gente, porque fueron miles en este tiempo que el maestro estuvo en la casa del kilómetro 8, fueron miles las personas que el maestro curó, gente que había sido desahuciada por los médicos. Entonces eso le restaba ingresos al sector salud. Entonces toda esa gente aunada con los gnósticos y con otros enemigos que solo por hacer la guerra se unieron, entonces ya se levantaron más enemigos en contra de los maestros y buscaban la forma de silenciarlos, de callarlos, de que no se continuara enseñando la doctrina taoísta. Y ya ahí se empieza el maestro a buscar otro lugar al que movilizarse con toda la gente, y de hecho creo que también presionaron a los dueños de la casa para que le impidieran al maestro que llegara gente ahí, porque le habían arrendado la casa, era la familia del maestro, y que cómo así tanta gente viviendo ahí. Entonces ya empezaron a poner problema también por eso. Entonces ahí ya empieza a prepararse la salida del templo Guane para ir a otro lugar que no se sabía dónde era ni cuál era, y después se supo que era el Amsra. La finca que se consiguió fue llamada así, primero Amsra, tierra sagrada, tierra santa. Eso tengo por decir ya saliendo del kilómetro 8. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y yo, y tú, y yo. Continúan los maestros en Santander del Sur, en la vía que conduce de Bucaramanga a Bogotá, en el municipio de Socorro. Asram, tierra sagrada. Maestra, ¿cómo es el inicio allí en el Kanda de la Gea? Inicialmente llamado Asram. Sí, era una finca que era una ladrillera, porque se buscaron varios lugares. No recuerdo bien, pero había una finca también que perteneció a un conde que se llamaba el conde Cuchicute. No sé qué problemas hubo y no se pudo acceder a arrendar esa finca, esa hacienda. Era un poco más grande que la zona del Kanda, según supe. La ladrillera era una ladrillera Otero, se llamaba así porque los dueños eran de apellido Otero. Tenía varios, ¿cómo le digo yo? Varios canelles, varias construcciones en la que al parecer se secaba el ladrillo. Había hornos en los que se fabricaban, de ahí los sacaban y los amontonaban. La finca estaba dividida por la carretera que del Socorro conduce a Bogotá, primero pasando por Oiva y otros pueblitos. Más arriba de la finca de la ladrillera Otero había un restaurante, creo que era Macanillo que se llamaba, el restaurante Macanillo. Y el maestro fue como en 2 ocasiones a hacer inspección del lugar. Él viajó desde Bucaramanga hasta allá a inspeccionar el lugar, a mirar lo que eran los linderos, o sea, a recorrer la propiedad para saber qué era lo que se estaba arrendando. El maestro fue como en 2 ocasiones, y ya en diciembre del año 89, después de todos esos sucesos que pasaron en el kilómetro 8, ya el maestro se movilizó hacia la zona de
de lo que después fue llamado el Kanda, que en sus inicios era, se mandó poner un letrero de que del Amsra, tierra sagrada, tierra santa. En ese tiempo todavía el maestro no había hecho la corrección, la de Velacel, sí. ni había dado todavía la explicación de la diferencia entre sacra y santa. Se hablaba común y corriente, no se había todavía establecido o no se habían dado los inicios del castesacro, porque con los maestros todo fue así de forma en un proceso, en un proceso fue paulatino. Es más, cuando llegaba gente, el maestro les preguntaba, cuando llegaba gente, por ejemplo, en el kilómetro 8, si todavía comían carne, si querían seguir comiendo, que comieran, y que no era que cortar la carne el que pudiera lo hacía, pero el que no, lo podía ir haciendo de forma paulatina hasta que la dejara del todo. O sea, no se obligaba a nadie a cumplir con las disciplinas alicerticias. Simplemente la gente que estaba en la casa del maestro y que ya pasábamos a formar como parte de la familia, a esa gente sí estaba disciplinada, pero el resto de gente no. Asimismo fue con la palabra, con el uso adecuado de las palabras. Eso fue de forma paulatina, eso fue el maestro fue enseñando eso, como se dice, poco a poco. Entonces ya establecernos en el Kanda, ya había más, la casa era un poco más grande, había más espacio, se continuó con la misma disciplina de separar los abas de las evas. Por ejemplo, las evas y la familia del maestro reposábamos en la casa adentro, el maestro en su habitación con la maestra y las niñas, y el maestro Joab en otra habitación o en otro cuarto, en otra pieza, en otra habitación con el maestro Abner y el maestro Adriel. Los tres compartían la estancia. Había una bodega, el maestro utilizó una de las habitaciones, la más grande, como para que le sirviera de bodega, para poder para ubicar ahí todos los implesiertos que él utilizaba para el envasado de la miel. En otra bodega había, en la habitación contigua a esa, había otra bodega en la que el maestro guardaba ya la miel que ha sido envasada, para de ahí sacar, para distribuirla a los puntos de venta que tenía el maestro, porque esos puntos de venta continuaron y se abastecían con los productos que se envasaban. Ahí ya empezaron también a enviar evángeles, a mandar misioneros, y como siempre hizo el maestro, que aún en el kilómetro 8 mandaba gente a los alrededores, a las casas, para que les hablaran de la doctrina. Eso mismo hizo él en el Kanda. También envió gente a los vecinos para que les hablaran de la enseñanza, los invitaran a conferencias, o sea, asociándonos o haciendo buenas relaciones con los vecinos. Ahí es que llega también la familia del dragón Warhal, y ya empieza a sentirse, empieza a verse que el pueblo continúa creciendo. A pesar de todos los atentados y persecuciones, el pueblo continúa creciendo. Se ausierta el címero de seres que se van quedando como monjes en el Kanda. Ya empieza a llegar gente de Bacatá,
empieza a llegar también gente de Antioquia, la gente de Bucaramanga ya les quedaba un poquito más lejos, pero sin embargo seguían asistiendo, y ya gente del mismo Socorro y gente de Oiva, y ya empieza a crecer más el pueblo, empieza a expandirse más la enseñanza doctrinaria de los maestros. Ya se establece la disciplina de los sacrofonesones, ya se establece. Incluso no conté que en el kilómetro 8 es que el maestro escribe el ritual de la Alicertacel, él mismo lo escribe una noche ahí, estando cenando y el maestro Gaío al lado de él, y el maestro empieza a orar, y entonces el maestro Gaío empieza como a tararear, a tararear el demos gracias, así era que cantaban. Hay casetes todavía en los que sale eso, demos gracias al autor de todo bien. Entonces entre el maestro Kelium y el maestro Gaío con su guitarrita empieza a nacer el canto del ritual de la Alicertacel. Entonces el maestro ahí es que explica que cuando uno traga el alicierto, en la garganta se produce un sonido que es semejante como a crin. Entonces que uno traga y suena como crin. Entonces ahí empieza el maestro a mantralizar el crin, 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 crin. Eso está en los casetes de doctrina de esa época, está grabado eso. Ahí el maestro también con papel y lápiz empieza a escribir el ritual de la Alicertacel. Ahí nace el ritual de la Alicertacel. Allá en el kilómetro 8 también es que nacen los sacrofonesones, porque ya como empezó a llegar más gente, ya el maestro empieza a cantarnos a todos. Primero él nos va guiando con los himnos, y él mismo es el que los canta y nosotros lo vamos siguiendo. Ahí empezamos todos a cantar los himnos que se cantan en los sacrofonesones, y entonces ya eso queda establecido en el canda como una obligación, como eso ya forma parte de la disciplina espiritual. Y ahí se hace obligatorio hacer esos traaltos litúrgicos en el canda, y ya eso también va siendo enseñado por los que manda el maestro como misioneros a las fuentes. Entonces ahí ya se empieza, ya es otro nivel, otra etapa de la evolución doctrinaria. Ahí ya empieza también el maestro a dar visos de la fonética. Ya empieza el maestro como a corregir, a hablar, a hacer referencia de cómo habla el costeño, cómo habla el antioqueño, y explica que en la zona de Boyacá y de Cundinamarca son los dos lugares de Colombia donde se habla con entera claridad, donde la gente habla mejor, y en la zona de Santander, porque la maestra Afrodita también nació ahí. En algunos lugares de Santander, de Santander y Boyacá, la gente pronuncia bien la L. Entonces ahí vamos. Maestra Ana, y vamos muy bien, gratísima, de verdad que le agradezco mucho, siempre de todos los que estamos oyendo esto, porque yo imagino que todos estamos así como yo estoy, maestro, soleados de oír tantas cosas tan hermosas. Verdad, gratísima, maestro, porque es que este es un recuento histórico de cómo inicia la doctrina taoísta, cómo el esfuerzo salvador de nuestros padres, el maestro Kelium Zeus, el maestro Samael, la madre Afrodita, la familia real, y aquellos primeros monjes que empiezan a hacer la fuerza de esta enseñanza. Maestra,
La invitamos nuevamente a continuar en la semana entrante, en otra entrega más de este Provoz. Gratísima maestra Nueva Inti, y así quedamos. Claro que sí, Mahatma, con mucho gusto, y agradezco a los maestros, al maestro Samael, al maestro Kelium Zeus, a la madre Afrodita, a todos ellos que me licenciaron estar cerca de ellos para hoy dar cierto, para hoy aportar o dar mi contribucel, recordándole al pueblo, contándole a la gente mi experiencia como monje en los inicios de la expansel doctrinaria de Porcel de los maestros. Gratísimas a ellos, gratísimas a Dios, y a su merced Mahatma también, gratísimas por tenerme en cuenta para dar este porte al pueblo de Dios. Gratísimas a todos y que Dios los bendiga. Bien, maestra, gratísimas. Bueno, paz y luz, paz inverencial. Hasta pronto. Le recordamos que este producto también lo consigues en la página Joven Taoísta. Paz y vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes, de una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda
bella y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, madre adorada. Esperanza, esperanza,